vamos a hablar acerca del proceso de destilación. La destilación se puede dar en múltiples etapas y en una etapa. Lo que vamos a ver en este punto es hablar de destilación en una sola etapa. Cuando decimos destilación en una sola etapa, quiere decir que va a haber solo un equilibrio líquido-vapor, como estamos viendo acá. Si tuviéramos múltiples etapas, vamos a tener múltiples equilibrios líquido-vapor. Una etapa se considera un equilibrio líquido-vapor, como estamos viendo aquí. Aquí hay un equilibrio, aquí está el vapor y aquí está el líquido. A eso se llama equilibrio líquido-vapor, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Una etapa, un equilibrio líquido-vapor. Múltiples etapas, va a haber múltiples equilibrios líquido-vapor. Ahora, esta destilación, este proceso, se lo puede hacer en forma continua o en forma batch, o por cargas, por lotes. En primera instancia vamos a hablar de destilación continua, o también denominada destilación instantánea, o también denominada destilación flash, ¿no? Es un proceso continuo. Ustedes recordarán que los procesos se pueden clasificar en continuos, en batch, ¿no? O semicontinuos. Entonces, acá estamos hablando de un proceso continuo. ¿Ya? En este caso se llama destilación instantánea, también conocido como destilación flash. Aquí está la imagen, ¿no? De este proceso, de esta destilación instantánea. Más en el inciso B, o el próximo punto, vamos a hablar de la destilación batch, por lotes, por cargas también se llama, ¿no? O destilación transitoria. Entonces, este es nuestro proceso, va a ser nuestro sistema, está delimitado acá, ¿no? Con estas líneas punteadas, ese es nuestro sistema. La alimentación al sistema, ¿qué es? Cuando hacemos destilación, ¿cuál es la idea? ¿Dónde se aplica estos procesos? Se puede aplicar en diferentes industrias, la destilación. Se puede aplicar, por ejemplo, en industrias de los hidrocarburos, ¿no? En las refinerías. Ahí tienes una mezcla de petróleo, una mezcla líquida de hidrocarburos, que es el petróleo. Acá, entonces, esta mezcla que va a ingresar es petróleo, ¿no? Una mezcla de hidrocarburos. ¿Con qué fin se hace esta destilación? En este caso, cuando hablamos del petróleo, no es una destilación en una etapa, no es una destilación en múltiples etapas, pero le estoy dando como ejemplo de aplicación, ¿no? De la destilación en forma general. ¿Para qué se aplica, ¿no? La destilación? Para separar componentes de una mezcla. Por ejemplo, aquí les hablaba del petróleo. Es una mezcla líquida de diferentes hidrocarburos, ¿no? Desde livianitos hasta pesados. Entonces, en esta destilación, que es en múltiples etapas en el caso del petróleo, ingresa por aquí ese líquido, ¿no? F va a representar la cantidad del flujo de ese líquido, en este caso petróleo, que está ingresando. Su composición de lo que ingresa va a ser XF sub I, o sea, cuánto vamos a tener de esta mezcla de hidrocarburos, ¿no? Podemos tener metano, etano, propano, butano, todos los hidrocarburos. Entonces, su composición de cada componente representa en este caso X sub F sub I. Entonces, esta mezcla se alimenta a un proceso de destilación. ¿Cuál es el propósito? Separar en sus componentes, ¿no? En el caso de la destilación del petróleo se hace una destilación en múltiples etapas. Entonces, los más livianitos salen por la parte superior, o sea, el metano en mayor proporción, ¿no? El metano, y ahí vienen los otros componentes un poco más pesados, ¿no? En menor proporción, etano, propano, pero la corriente superior lleva un 90%, alrededor del 90% de metano, o sea, es el gas natural lo que sale por arriba. Por otra corriente, en múltiples etapas, ¿no? Por otra corriente puede salir el GLP, ¿no? Que es una mezcla principalmente de propano y butano. Por otro lado va a salir gasolina, que es una mezcla de hidrocarburos que van desde heptano, octano, nonano, una mezcla de hidrocarburos. Por otro lado va a salir el diésel, que es una mezcla ya de hidrocarburos más pesaditos, ¿no? O sea, ya estamos hablando de nonanos, decanos, ¿no? Más pesados, ¿no? Incluso cicloalcanos, ¿no? Y por la corriente inferior salen los más pesados, o sea, el petróleo. Entonces,
¿Qué estamos haciendo? Estamos ingresando una mezcla de hidrocarburos, en el caso del petróleo. ¿Con qué fin? De separarlos. No vas a poder separarlos en 100% puros, pero vas a tener una mayor proporción de un cierto componente, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es el propósito de la destilación. A partir de una mezcla, ya sea líquida o gaseosa, lo que se va a alimentar acá, puedes alimentar un líquido, puedes alimentar una mezcla de líquidos o puedes alimentar una mezcla gaseosa. Entonces, alimentas una mezcla, ¿con qué fin? De separarlos en sus componentes. Esa es la idea. Otro ejemplo es en la industria de, por ejemplo, para producir alcohol. Podemos tener una mezcla de etanol y agua. Queremos producir etanol. O sea, digamos, por decirles, tenemos una mezcla 50-50 de esos dos componentes, etanol-agua. Queremos separarlo por un lado al etanol y por otro lado al agua. Entonces podemos hacer un proceso de destilación. Entonces, ¿qué se va a alimentar aquí? F va a representar la mezcla líquida que se está alimentando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una mezcla líquida que se está alimentando. X, F sub I va a representar la composición de esta mezcla líquida que se está alimentando. En el caso que les daba del alcohol-agua, entonces aquí, por ejemplo, X del alcohol 0,5, X del agua 0,5. Ahora queremos separarlo en sus componentes. Lo ideal sería que por acá, por la parte superior, salga el más volátil, o sea, el alcohol. Lo ideal sería que por aquí salga 100% alcohol y por acá abajo salga 100% agua. Entonces se ha logrado separarlos. Pero no se da eso. ¿Ya? Por decirles, cuando se hace solo una etapa no se logra una gran separación. Cuando se hace más etapas sí se logra el mayor grado de separación. Entonces, por decirles, por darles un número, ¿no? Aquí estamos asumiendo que ingresa 50-50 de cada componente. Por decirles, por acá va a salir de alcohol, ya va a salir un 80%, 70% ya, y 30% de agua. O sea, se ha purificado, ¿no? Se ha logrado aumentar la concentración del más volátil por la parte superior. Por la parte superior sale el más volátil porque es el más livianito, ¿no? En este caso, en la mezcla de alcohol-agua, el alcohol va a salir en mayor proporción por acá, ¿no? Casi su porcentaje va a ser mayor aquí de alcohol. Y por este líquido, por la parte inferior, va a salir el más pesadito con mayor concentración. Entonces, se purifica en algo. Ahora, si aumentas más etapas, vas purificándolo más, ¿no? ¿Listo? Entonces, de eso se trata este capítulo. De hablar de mezclas que vas a introducir acá, ¿no? Esta mezcla, vuelvo a reiterar, puede ser líquida, puede ser gaseosa, ¿no? Si es líquida, lo que hay que hacer es calentar para generar estas dos fases, vapor y líquido, y haya un equilibrio líquido-vapor y se puedan separar. Ahora, si ingresa aquí gas, vas a quitar energía para que se genere este líquido. Hay un equilibrio líquido-vapor. ¿Listo? Eso es lo que pasa. ¿Ya? De eso se trata. Esa aplicación tiene esto de la destilación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el requisito para poder separar por destilación? No se puede mezclar, no se puede separar cualquier mezcla, ya sea líquida o gaseosa, por destilación. Necesitamos de un requisito. Y ese requisito es que tengan diferentes puntos de ebullición, tu mezcla. Ahora, si tienen el mismo punto de ebullición, ingresa por acá y no se va a lograr separar, ¿no? Si tienen el mismo punto o cercanos puntos de ebullición. Tienen que tener puntos de ebullición diferentes tu mezcla. Por ejemplo, alcohol-agua a 1 atmósfera, el agua hierve a 100 grados centígrados y el alcohol está alrededor de 78, 80, algo por ahí. Entonces hay una diferencia más o menos de 20 grados centígrados. Entonces se puede separar esta mezcla por destilación porque tienen diferentes puntos de ebullición. Ese es el requisito, que tengan diferente volatilidad. No pueden tener el mismo punto de ebullición o muy cercanos el punto de ebullición, esos componentes, porque no se va a poder lograr separar por destilación si tuvieran el mismo punto o cercano el punto de ebullición. El requisito, vuelvo a reiterar, para separar una mezcla
por el proceso de destilación es que tengan diferentes puntos de ebullición o lo que es lo mismo, tengan diferente grado de volatilidad. ¿Listo? Ahora, a continuación, vamos a hablar acerca del aspecto matemático de este proceso, ¿no? O sea, van a ser balances de masa, total, parcial. Vamos a obtener ecuaciones que nos permitan calcular, ¿no? Yo les decía, por aquí va a ingresar 50%, 50% de 50% de alcohol, etanol, 50% de agua. Supongamos que por aquí sale 70% de alcohol y por acá abajo sale 10% de alcohol. Ahora ya no vamos a decir eso, vamos a calcular cuánto sale en la fase vapor de un determinado componente, cuánto sale en la fase líquida de un determinado componente, cuánto se produce. O sea, B representa el vapor total que se produce. En este diagrama, ¿no? B representa cuánto vapor se está produciendo, el total, ¿no? Cantidad de vapor que se está produciendo. Y Y sub I representa las fracciones molares de este vapor. Podemos tener la fracción molar del alcohol, fracción molar del agua, si alimentamos aquí alcohol y agua. L representa la cantidad de líquido que sale, el total. Y X sub I representa las composiciones de los componentes que conforman este líquido, ¿no? Por ejemplo, si alimentamos alcohol y agua, aquí vamos a tener X del alcohol, X del agua. Y aquí, como les decía, F representa lo que se está alimentando. F. Entonces, estás alimentando F, está saliendo por la parte superior el vapor y está saliendo por la parte inferior líquido. O sea, haciendo el balance total a este, como estamos tomando como sistema, está delimitado acá. Este es un proceso continuo y en estado estacionario. ¿Ya? Proceso continuo y en estado estacionario, y es un proceso físico. Entonces, en el balance general, ¿no? De entrada menos salida, el balance general de balance de masa. Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a la acumulación, ¿no? Es el balance general. Ahora vamos a hacer el balance, les decía. ¿Qué términos se van a eliminar tomando en cuenta que este es un proceso continuo y en estado estacionario? Entonces, de esta ecuación, tomando en cuenta que es un proceso estacionario, ¿no? La acumulación es cero. Es un proceso físico. No existe generación, no existe consumo. Eso es cero. ¿Por qué? Es un proceso físico. No va a haber ni generación ni consumo. Entonces, lo que se resume es que entrada menos salida es igual a cero, o lo que es lo mismo, entrada es igual a salida. Entonces, todo lo que ingresa al sistema va a ser igual a todo lo que sale del sistema. Un balance total, ¿a qué va a ser igual? Todo lo que está ingresando en total es F. Y todo lo que está saliendo es el vapor V más L. Ese es el balance total. Un balance parcial al componente I. Este componente I. Lo que está entrando del componente I, el componente I representa cualquier componente, ¿no? El componente I va a ser igual a XFI por F, es lo que está ingresando, ¿no? Su composición, su fracción molar en este caso por F, es lo que está ingresando del componente I. Y eso tiene que ser igual a todo lo que sale de este componente I. ¿A qué va a ser igual? A este V por Y sub I más L por X sub I, ¿no? Entonces, ese es el balance total y parcial. ¿Listo? Entonces, acá están esos balances, ¿no? El balance total, F va a ser igual al vapor más el líquido. Balance parcial al componente I va a ser su fracción molar o fracción másica, dependiendo cómo esté F. Generalmente es fracción molar. Fracción por el total es lo que está ingresando del componente I, y lo que está saliendo del componente I por la parte superior es fracción molar por el vapor, más fracción molar por este líquido I. Tenemos el balance total y tenemos el balance parcial. A partir de esas dos ecuaciones vamos a obtener una ecuación. Vamos a despejar, ¿no? De la ecuación 7 se va a despejar L, o sea, de esta ecuación despejamos L.
¿A qué va a ser igual L despejando? Va a ser F menos V. Y eso se va a reemplazar en la ecuación 8. Entonces, de aquí despejamos L y reemplazamos en la ecuación 8. O sea, en vez de L, aquí introducimos. En vez de L acá. Y tenemos esta ecuación número 9. O sea, que aquí tenemos, a partir de la ecuación 8, trabajamos en la ecuación 8. En la ecuación 8 tenemos XFI por F, ¿no? Está aquí. XFI por F, es esto de acá. Es igual a Y sub I por el vapor, más X sub I por L. Pero L, según la ecuación 7, es F menos el vapor. Después, esta ecuación, la ecuación 9, lo dividimos entre F. O sea, esto lo vamos a dividir entre F. A todita la ecuación, ¿no? Lo dividimos entre F. Todo esto también entre F, ¿no? Y entre F, o sea, cada término de la ecuación 9 lo dividimos entre F. Y vamos a obtener la ecuación número 10, ¿no? Dividiéndolo entre F. Entonces aquí F con F se han ido, ¿no? En la parte derecha de la ecuación. Nos quedaría simplemente XF sub I. Igual, aquí tenemos Y sub I, B sobre F, ¿no? Hemos dividido sobre F. Acá, en ese término de acá nos va a quedar B sobre F más X sub I. Aquí F con F nos va a dar 1 menos B sobre F. Tenemos la ecuación número 10. De la ecuación 10, vamos a reemplazar esta relación, ¿no? Tenemos que la constante de equilibrio, por definición, la constante de equilibrio es fracción molar en la fase vapor dividido entre la fracción molar en la fase líquida de un componente I, ¿no? La constante de equilibrio del componente I. De ahí despejamos lo que es Y sub I. Entonces, Y sub I va a ser igual a la constante de equilibrio por X sub I. Entonces, esto reemplazamos en la ecuación número 10. En vez de Y sub I, introducimos su equivalencia, ¿no? O sea, en vez de Y sub I, reemplazamos acá. Entonces, volvemos a copiar esta ecuación, la 10, ¿no? Con esto vamos a hacer ese cambio de acá. La 10, volvemos a copiar la 10, aquí tenemos X sub I, igual, en vez de Y sub I, ponemos su equivalencia, que es la constante de equilibrio I por la X sub I. Eso es Y sub I. Por todo lo demás copiamos, ¿no? B sobre F más X sub I por 1 menos B sobre F. Y de esta ecuación de acá despejamos lo que es X sub I. Entonces, con la ecuación número 12, vamos a poder calcular la composición en el líquido que está saliendo de cualquier componente, del componente I, ¿no? O sea, la ecuación 12 nos permite calcular X sub I. ¿Y qué es X sub I? X sub I es esto de acá, la composición del componente I. O sea, puede ser el componente, si tenemos una mezcla de alcohol-etanol aquí que está ingresando, X sub I puede ser la composición o la fracción molar del alcohol, la fracción molar del agua. Entonces, con la ecuación número 12 que se ha encontrado, podemos calcular cuál es la composición en mol o la fracción molar de este componente en la fase líquida. ¿Listo? Entonces, esto es con la ecuación número 12. Se puede calcular eso. Entonces, ya se tiene una ecuación. La ecuación número 12 nos permite calcular X sub I. Ahora vamos a ver cómo podemos determinar la composición Y sub I, o sea, la composición acá arriba, ¿no? La composición del componente I en el vapor, que está denominado con Y sub I. Entonces, para ello, lo que hacemos es lo siguiente. De esta ecuación, de la ecuación 11, o de esta acá, ¿no? En vez de X, de ahí despejamos. Aquí es igual X de esta ecuación. X va a ser igual a YI sobre KI. Y eso reemplazamos acá, ¿no? O sea, en vez de XI, a partir de la constante de equilibrio, de la definición, reemplazamos. Aquí, ¿a qué va a ser igual X sub I? Vamos a poner para que quede un poquito más claro. De aquí despejamos, ¿a qué es igual X sub I? X sub I va a ser igual a Y sub I dividido K sub I, ¿no?
Y eso, para encontrar y sub i, podemos reemplazar en esta ecuación de acá, ¿no? Para encontrar, en vez de x sub i, ponemos aquí x sub i va a ser y sub i sobre k sub i, y eso nos va a permitir calcular y sub i. ¿Listo? Entonces, eso tenemos a continuación. Entonces, de ahí despejando, y sub i va a ser igual, ¿no? Acá tenemos que y sub i, reemplazando acá. Aquí vamos a poner, en vez de x sub i, vamos a poner y sub i sobre k sub i. Este k sub i va a pasar a multiplicar. Es lo que se está mostrando en la ecuación 3, ¿no? Entonces, aquí tenemos y sub i va a ser igual a k sub i por x f i dividido entre el 1 más k sub i menos 1 sobre b sobre f, ¿no? Y la ecuación 13 nos permite calcular y sub i. O sea, la fracción molar del vapor, ¿no? Del vapor en equilibrio que sale de este proceso de destilación instantánea. Pues ya tenemos ahí la ecuación 12 y la ecuación 13 que nos permite calcular x sub i y sub i. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se puede determinar otras variables. Acá se tiene que cumplir la condición. ¿Cuáles son las condiciones? Que la sumatoria de la fase líquida, la sumatoria de la fracción molar en la fase líquida, menos la sumatoria de la fracción molar en la fase vapor, tienen que ser igual a 0. ¿De dónde viene esto? De lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto es la sumatoria de la fracción molar en la fase líquida? O sea, la sumatoria de todas las fracciones molares tiene que ser igual a 1. Menos la sumatoria de todas las fracciones molares en la fase vapor tiene que ser igual a 1. 1 menos 1 tiene que ser igual a 0. De ahí viene eso, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir la condición, que las sumatorias en la fase líquida de las fracciones molares menos la sumatoria de las fracciones molares en la fase vapor tiene que ser igual a 0. Entonces, de la ecuación 14, ¿no? En la ecuación 14 podemos reemplazar a qué es igual x sub i, según la ecuación 12, ya sabemos a qué es igual x sub i, y según la ecuación 13, ya sabemos a qué es igual y sub i. Entonces, esos reemplazamos, o sea, reemplazamos la ecuación 12 y la ecuación 13, como está acá, ecuaciones 12 y 13 en la ecuación 14. Aquí tenemos sumatoria, ¿no? Como está aquí, sumatoria de x sub i. Y recuerden que x sub i es esto de acá, ¿no? Esto hay que copiar. X f i, 1 más x sub k sub i menos 1 sobre b sobre f, ¿no? Es la ecuación 12. Entonces, esto de acá es x sub i, todito esto, ¿no? Menos la sumatoria de y sub i. Pero y sub i, según la ecuación 13, es k sub i, x f i, 1 más ki menos 1 por b sobre f, ¿no? Entonces, se ha reemplazado a que es igual xi y y sub i. Tenemos la ecuación, esta ecuación de acá. Entonces, esto se puede factorizar, se puede acomodar esta ecuación, y a partir de esta ecuación, haciendo un ordenamiento, se lo puede ordenar y obtener la ecuación número 15. ¿Listo? O sea, aquí, ¿qué se ha hecho? ¿No? Tiene el mismo denominador, y la parte del numerador, simplemente lo que es restar, ¿no? Restar y factorizar. ¿Ya? Tenemos el mismo denominador, entonces la parte de acá podemos hacer esta operación que aquí nos indica que es resta. Entonces se resta y después se factoriza xfi, ¿no? De eso se llega, a partir de esto se llega a esta ecuación, ¿no? Y esta es la ecuación a resolver. ¿Listo? La ecuación 15. La ecuación 15 es la expresión matemática de la destilación flash, ¿no? De esta destilación instantánea. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación 15? Vamos a analizar. O qué variables tiene, ¿no? Esta ecuación 15. XFI, ¿qué representa? Representa la fracción molar de la alimentación, ¿no? Recuerden, aquí vamos a resumir nuestro gráfico, ¿no?
Aquí lo vamos a hacer en el resumen. Vamos a alimentar una mezcla, ya sea vapor o líquido, a un separador. Aquí tenemos el separador, se va a generar las fases líquido, se va a generar la fase vapor en equilibrio. Estas fases vapor y líquido están en equilibrio. Y vamos a tener por acá, vamos a tener el vapor y vamos a tener el líquido. Aquí tenemos la composición de cualquier componente simbolizado con Y sub I. Acá tenemos la composición de cualquier componente simbolizado con X sub I. Aquí tenemos la alimentación F. Y aquí tenemos su composición de esta alimentación, ¿no?, que vamos a simbolizar con XF. Y la composición de cualquier componente. Entonces, esa es la nomenclatura de nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué se conoce generalmente? Generalmente conoces la alimentación, la composición de la alimentación. O sea, XFI, o sea, la composición de cada componente vas a conocer. Porque decirle, si estamos alimentando a tu destilación una mezcla de alcohol con agua, se conoce cuál es la composición de entrada. Pues, podemos tener 50% de alcohol, 50% de agua. Entonces, se conoce XFI. O sea, conoces la composición del alcohol, conoces la composición del agua, ¿no?, para esta mezcla binaria. O cualquier otra mezcla, ¿no? Entonces, conoces X sub FI. Este valor se conoce, ¿no?, es dato. 1 menos la constante de equilibrio. Acá hay equilibrio vapor-líquido. Cada componente tiene su constante de equilibrio, como se lo ha dicho cuando hemos hablado de este equilibrio líquido-vapor. Acá hay un equilibrio líquido-vapor. Cada componente tiene su equilibrio líquido-vapor. Entonces, esta constante de equilibrio K sub I, ¿de qué depende? La K sub I. ¿En función de qué está? Hemos hablado también al respecto, ¿no? Para sistemas ideales está en función de la temperatura y de la presión, ¿no? En función de la temperatura y de la presión. Para sistemas ideales. Para sistemas reales, además, está en función de la composición. Pero vamos a analizar sistemas ideales. Entonces, esta constante de equilibrio, si quieres obtener la constante de equilibrio, necesitas saber este equilibrio vapor-líquido, a qué temperatura se realiza y a qué presión, ¿no? Presión se realiza. Presión total o simplemente presión. ¿Cuántos son esos valores, ¿no?, para determinar la constante de equilibrio? ¿Cuánto vale la temperatura? ¿Cuánto vale la presión? Para determinar esta constante de equilibrio. En el denominador, ¿qué tenemos? 1 más la constante de equilibrio nuevamente, que sabemos que depende de la temperatura y de la presión, menos B sobre F. Entonces, la otra variable acá es B sobre F. Generalmente F se conoce. Entonces, la única incógnita sería B. En conclusión, ¿cuáles son las incógnitas de esta ecuación? ¿Qué incógnitas se puede tener? Se pueden tener las siguientes incógnitas. Puede tener la temperatura como incógnita y se puede tener como incógnita B o V, ¿no? Esta relación B sobre F, ¿no? B sobre F. Esas son las incógnitas, porque generalmente se especifica la presión. O sea, aquí vas a especificar cuánto es la presión vale tantos. Entonces, ¿qué puedes obtener con esta ecuación 15? Solo te quedan dos variables, la temperatura y la relación B sobre F. Entonces, la ecuación 15 tiene dos incógnitas, la temperatura y B sobre F. Entonces, solo tienes la ecuación 15. Entonces, para resolver la ecuación 15, necesitas especificar temperatura, ¿no? Y la incógnita va a ser B sobre F de esta ecuación. O puedes especificar B sobre F y la incógnita va a ser la temperatura. O sea,
acá tienes dos incógnitas, tienes que especificar uno de ellos para obtener el valor de la otra con esta ecuación 15. Eso es lo que quiero decir. O sea, en la ecuación 15 vamos a tener dos incógnitas. Se podría tener dos incógnitas. La temperatura y la relación B sobre F. Tienes que especificar uno de ellos para obtener el otro, según la ecuación 15. ¿Ya? O sea, no puedes tener estas dos incógnitas con una ecuación. No se puede resolver. ¿No? Tienes una ecuación, la ecuación 15, y solo tienes que tener una incógnita. O sea, una ecuación con una incógnita. Eso es lo que se puede resolver. Entonces, si tengo la ecuación 15, tengo que especificar temperatura y puedo resolver B sobre F con la ecuación 15. O lo contrario, puedo especificar B sobre F y puedo encontrar la temperatura con la ecuación 15. ¿Listo? De eso se trata esta destilación flash. ¿Ya? Podemos hacer de esa manera. Aquí también se vuelve a dar este mismo sistema, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, en conclusión, según esta ecuación 15, podemos tener lo siguiente. B sobre F puede ser dato, ¿no? Además de los otros que ya les decía que tienen que ser datos. Esto puede ser dato, y la incógnita que voy a encontrar con la ecuación 15 va a ser la temperatura. Con la ecuación 15 voy a encontrar la temperatura. Esa va a ser la incógnita. Eso puede ser por un lado. Por otro lado, con la misma ecuación 15, lo contrario, ¿no? Se va a especificar la temperatura, o sea, la temperatura del equilibrio líquido-vapor. Se especifica la temperatura y lo que voy a encontrar con la ecuación 15 va a ser B sobre F. De esa manera podemos hacer. ¿Listo? Vamos a hacer ese tratamiento, vamos a hacer. Por un lado, vamos a tener especificado B sobre F y vamos a encontrar la temperatura con la ecuación 15. Por otro lado, en otro tipo de problemas, podemos tener especificado la temperatura y encontrar B sobre F. Y una vez encontrado con la ecuación 15 B sobre F, o encontrado con la ecuación 15 la temperatura, con las anteriores ecuaciones podemos encontrar Y y XY. Y con el balance de masa podemos encontrar B, L, dependiendo cuáles son las incógnitas, ¿no? En el caso 1 vamos a tener especificación de B sobre F. O sea, se va a dar cuánto es B sobre F y la incógnita va a ser temperatura y la composición y todo lo demás. ¿Listo? Entonces aquí nos dice el ejemplo, ¿no? El ejemplo nos dice una mezcla de 100 moles sobre hora que contiene 40% en mol de metanol y lo restante etanol, se vaporiza a 495 milímetros de mercurio hasta que se producen 40 moles sobre hora de vapor y 60 moles sobre hora de líquido en equilibrio. Si esto se lleva a cabo en un sistema de una sola etapa, calcular la temperatura y la composición del vapor y del líquido en equilibrio. Entonces, como están notando, se especifica cuánto es la relación B sobre F, porque están diciendo que se alimenta, esto va a ser F, ¿no? Se alimentan 100 moles sobre hora, eso es F. Tenemos la composición de entrada, 40% en mol de metanol, 60% va a ser de etanol, el otro componente. Tenemos la presión del sistema, o sea, se está especificando la presión. Nos dice que se producen de vapor 40 moles sobre hora. Entonces tenemos el vapor. O sea, podemos dividir B sobre F. El vapor vale 40 y F vale 100. Entonces tenemos esta relación B sobre F. Como dice acá, se está especificando B sobre F. F es 100, B es 40. Entonces tenemos B sobre F. Entonces por el balance total, si alimentan 100, ¿no? La entrada es 100, por un lado se producen 40 de vapor, los restantes tienen que ser líquidos, ¿no? O sea, este dato ya es algo obvio, ¿no? 60 mol sobre hora de líquido. Entonces, o sea, estos 100 se están partiendo en dos, ¿no? Se alimenta 100, por el vapor salen 40, por la parte de abajo como líquido salen 60.
están en equilibrio. Si esto se lleva a cabo en un sistema de una sola etapa, calcular la temperatura. Entonces, aquí estamos viendo que la temperatura es la incógnita. Además de la temperatura, calcular la composición del vapor y del líquido. O sea, hay que calcular X sub I, o sea, X de cada componente del metanol y del etanol, y Y de cada componente, metanol y etanol. ¿Listo? Entonces, estamos en este caso en donde se está especificando B sobre F. Sabemos cuánto es F, sabemos cuánto es el vapor. Y vuelvo a reiterar, la incógnita es T, ¿no? Según la ecuación 15 vamos a encontrar T con esa ecuación 15. Con la ecuación 12 vamos a encontrar X y con la ecuación 13 vamos a encontrar Y. Entonces tenemos que empezar a encontrar la temperatura con la ecuación número 15. Acá tenemos el diagrama del proceso para que quede más claro. F, como les decía, es 100, vamos a simbolizar con F a lo que se está alimentando, 100 moles sobre hora. La composición de entrada estamos simbolizando con XF. Vamos a tener XF de A, o sea, del metanol. El metanol va a ser el componente A. Este es el componente A. Su composición es 40%, su fracción molar va a ser 0.4. Y lo restante etanol. Etanol va a ser el componente B. El etanol va a ser el componente B. Entonces tenemos las fracciones molares de entrada, que estamos simbolizando con XF. XF representa la fracción molar de entrada, de A y de B, ¿no? 0.4, 0.6. Entonces esta mezcla se alimenta, es una mezcla de dos alcoholes, ¿no? Metanol y etanol. ¿Cuál es la idea? Separar a estos componentes. Entonces, por acá, el enunciado nos dice que la presión es 495 milímetros de mercurio en este separador. Aquí se va a separar, aquí se va a formar una fase líquida, aquí se va a formar una fase vapor. Va a haber un equilibrio líquido-vapor. Entonces, la presión de este sistema es 495 milímetros de mercurio. Se van a producir 40 moles sobre hora de vapor. De vapor tenemos 40 moles sobre hora. Y de líquido les decía que va a ser lo restante, ¿no? Tendría que ser por el balance de masa total, ¿no? Si aquí ingresa 100, por aquí se viene 40, que es el total. Ingresan en total 100. Por el vapor, el total que sale es 40. Obviamente que lo restante, L sí o sí tiene que ser 60, de acuerdo a la conservación de la masa, ¿no? No podemos tener otro valor por acá. Entonces, esto es 60. Es un dato obvio ya, ¿no? Redundante. Entonces, estos en equilibrio, ¿no? El vapor líquido en equilibrio. Si esto se lleva a cabo en un sistema de una sola etapa, es una sola etapa, estamos hablando de una destilación flash instantánea. Calcular la temperatura. Aquí ya estamos poniendo como interrogantes la temperatura y la composición del vapor y del líquido, o sea, Y. O sea, necesitamos saber cuánto es la composición en el vapor, o sea, Y del componente A y Y del componente B. De cada componente, su composición en la fase vapor. ¿Cuál es su composición de cada componente en la fase líquida? O sea, XA, XB. Esa es la otra incógnita. Entonces, vamos a resolver con la ecuación 15. En primera instancia vamos a encontrar la temperatura con la ecuación 15. Con la ecuación 12 vamos a encontrar X. Y con la ecuación 13 vamos a encontrar Y. Ya tenemos las ecuaciones. Ahora hay que saber manejar esas ecuaciones simplemente. Entonces, aquí tenemos la ecuación 15. Recuerden que la incógnita es la temperatura. La temperatura es la incógnita. Entonces, con la ecuación 15 debemos encontrar la temperatura. Y la temperatura se lo va a encontrar por un método iterativo. Entonces, necesitamos darnos una temperatura para encontrar la temperatura del separador. Esa temperatura que nos vamos a dar tiene que estar entre la temperatura de burbuja y de rocío de la mezcla. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que calcular la temperatura de burbuja y de rocío de la mezcla. O sea, tienes esta mezcla, ¿no?, de 40% de metanol, 60% de etanol. De esta mezcla,
con esta composición, cuál es su temperatura de burbuja, cuál es su temperatura de rocío. Necesitamos saber eso. ¿Para qué? Para encontrar esta temperatura, porque esta temperatura T se va a encontrar entre la temperatura de burbuja y de rocío. Necesitamos un rango de temperaturas. Porque si no sabemos cuál es la temperatura de burbuja y de rocío, no vamos a saber a qué temperatura se encuentran, ¿no? Haciendo un método iterativo, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos calcular. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, precisamente de esto se trata, ¿no? El ejercicio número 3 que les he dado, calcular la temperatura de burbuja y de rocío, de esta mezcla les estoy planteando. Ustedes van a comprobar que la temperatura de burbuja es 334.8 kelvins y la temperatura de rocío es 366.6 kelvins. Y con la ecuación 15 vamos a encontrar una temperatura del separador. Se tiene especificado cuánto es B sobre F. Se tienen las composiciones de entrada. Esto se puede desglosar fácilmente para dos componentes, ¿no? Es fácil. Pero si fueran más componentes, te va a salir una ecuación bien grande, ¿no? Desglosar esta sumatoria. ¿Cómo se podría desglosar esta sumatoria? Sería, para dos componentes, como les digo, es fácil, es cortito, ¿no? La facilidad, ¿no? Va a ser XFA, esta sumatoria vamos a desglosar en los dos componentes. XFA por 1 menos constante A, estamos haciendo para el primer componente que es A, dividido entre 1 más constante de equilibrio del componente A menos 1 por B sobre F. Eso es para el primer componente, para el componente A. B sobre F. Después viene sumatoria, más el otro componente. Pues. Más constante de la fracción molar del componente B, XFB, por 1 menos la constante de equilibrio del otro componente que es B, XB, sobre 1 más la constante de equilibrio que es KB, menos 1, menos 1 por B sobre F. Eso es para el segundo componente. Ahora, si tuviéramos otros componentes más, aquí vamos sumando, ¿no? Más, el tercer componente más, o sea, se va desglosando todito esto para todos los componentes, ¿no? Se va a ir desglosando, ¿ya? Como solo tenemos en este caso dos componentes, esto va a ser igual a 0, ¿no? Esto va a ser igual a 0. Entonces, esta es la ecuación a resolver. XFA se conoce, o sea, la alimentación de cada componente. Esto conocemos, esto conocemos. Sabemos cuánto está ingresando de cada componente al proceso. La constante de equilibrio no conocemos, ¿no? Aquí sabemos que XFA vale 0,4 y XFB vale 0,6, ¿no? Pero no conocemos la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, les decía que es función del componente I, de cualquier componente, es función de la temperatura y de la presión. Como no conoces la temperatura, sí conoces la presión, pero no conoces la temperatura, no puedes determinar la constante de equilibrio. O sea, aquí implícitamente está la temperatura como incógnita en estas constantes de equilibrio. B sobre F es datos. Aquí la única incógnita es la temperatura, porque la constante de equilibrio está en función de la temperatura. Aquí las constantes de equilibrio van a estar en función de la temperatura. Entonces, para poder resolver esta ecuación, o sea, va a haber una temperatura a la cual vamos a poder calcular la constante de equilibrio de cada componente y haciendo la sumatoria nos va a dar 0. Esa es la condición.
¿no? Una cosa parecida cuando hemos hablado de temperatura de rocío y de burbuja, ¿no? Acá tenemos esta ecuación, tenemos que asumir una temperatura. Asumimos una temperatura que va a estar entre la temperatura de burbuja y de rocío. Asumimos una temperatura. Con esa temperatura asumida, podemos calcular ya las constantes de equilibrio porque ya van a tener las temperaturas. Reemplazamos en esta ecuación las constantes de equilibrio. Todo lo demás es dato. B sobre F es dato. Si la sumatoria es 0, se ha encontrado la temperatura. Si la sumatoria no es 0 o si no tiende a 0, tenemos que darnos otra temperatura. Y así sucesivamente. Nos damos temperaturas hasta que el valor de la sumatoria, ¿no?, sea igual a 0. Entonces, ese es el procedimiento a resolver, ese es el método o los pasos a seguir para resolver. ¿Listo? Entonces, para lo cual hay que hacerse una tablita. Una tablita donde vamos a tener una temperatura supuesta. Con esa temperatura supuesta, vamos a calcular estas constantes de equilibrio. Y después calculamos esta sumatoria. Ahora, ¿cómo vamos a calcular las constantes de equilibrio? Para sistemas ideales, ¿a qué es igual la constante de equilibrio? Es igual a la presión de vapor sobre presión total, ¿no? ¿Listo? Presión de vapor sobre presión total. A eso es igual la constante de equilibrio. Estas constantes de equilibrio vamos a calcularlas de esa manera. Con una temperatura asumida calculamos esta presión de vapor. Y con esa presión de vapor lo dividimos entre la presión total, tenemos la constante de equilibrio. Entonces vamos a pasar a resolver ya del método iterativo, para lo cual vamos a hacer una tablita, ¿no? Como les decía, vamos a hacer una tabla. Vamos a borrar esta parte de acá, esto que nos va a perjudicar. Entonces, ahí está desglosado, ¿no? Se puede desglosar esta sumatoria para los componentes que se tengan, ¿no? Si tienen 2 componentes, 3 componentes, se va desglosando simplemente la sumatoria y se puede ya tener una ecuación sin esa sumatoria. Entonces, ahí tenemos la tabla, ¿no? Acá está la temperatura supuesta, ¿no?, que tiene que estar entre la temperatura de burbuja y rocío. La presión de vapor necesitamos calcular para determinar la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, a esa temperatura asumida, calculamos las presiones de vapor de cada componente. Entonces, a la temperatura que hemos asumido, a esta temperatura calculamos su presión de vapor del componente A esta temperatura calculamos la presión de vapor del componente B. Una vez calculadas las presiones de vapor, calculamos las constantes de equilibrio, ¿no? Como les decía, las constantes de equilibrio, ¿a qué es igual? Presión de vapor sobre la presión total. Entonces, va a ser esta constante de equilibrio para el componente A va a ser su presión de vapor, 681.67, dividido entre la presión total. ¿Cuánto es la presión total? No me acuerdo, es 495 milímetros de mercurio. Es la presión total. Tenemos de dato eso. Entonces, esta constante de equilibrio va a ser 681.67 dividido entre 495, ¿no? Esta constante de equilibrio. La constante de equilibrio del componente B va a ser su presión de vapor de este componente B, que es 380.40, dividido entre 495 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos las constantes de equilibrio. Podemos calcular esto de acá, ¿no? Todo para el componente A, como lo hemos desglosado. Aquí va a ser XFA, 1 menos XA, 1 más constante de equilibrio de A, menos 1 sobre B por B sobre F. A todito esto se le está poniendo la función B sobre F de A, o sea, todito con A, ese cálculo, ¿no? Como lo hemos desglosado anteriormente. Entonces aquí todo lo ponemos A, ¿no? Y podemos calcular todito esto, sin la sumatoria, nada, simplemente A nomás, todito A. O sea, desglosándolo, ¿no? Esta sumatoria lo desglosamos. Todo esto va a ser para A en un primer término. Eso es esto de acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual toda esta función? XFA. ¿Cuánto es XFA? Tenemos de dato, ¿no? XFA 0.4. ¿no? Entonces, XFA acá, ¿no? XFA va a ser 0.4.
por 1 menos XA, la constante de equilibrio, perdón, constante K sub A, ¿vale? 1.3771, acá. Dividido entre 1 más K sub A, 1.3771 menos 1, por B sobre F. ¿Cuánto es B sobre F? Teníamos que B era, pues, 40 sobre F, que es 100. O sea, 40 entre 100. Eso es B sobre F. Entonces aquí B sobre F, 40 entre 100. Y haciendo todo ese cálculo para el componente A, esa es la función del componente A, ¿no? Sale este valor de acá. Menos 0.1311, ¿no? Todo este valor. Sale eso. Ahora hacemos la misma función, sin esta sumatoria, pero para el componente B. Entonces, todo para B, ¿no? XFB, 0,6, si no me equivoco, hay que ver los datos del problema, ¿no? Tenemos esto, por 1 menos la constante de equilibrio de B. La constante de equilibrio de B vale 0.7685. Dividido entre 1 más la constante de equilibrio de B, 0.7685, menos 1 por B sobre F, o sea, 40 entre 100. Ya se hace todo el cálculo, ya tenemos esa función. Acá. Hacemos la sumatoria, ¿no? Porque esto está desglosado, ¿no? Para el componente A, para el componente B. Tenemos la función para cada componente. Sumamos ambos valores. O sea, estos dos se están sumando, ¿no? Este con este se está sumando. Eso nos dice la sumatoria, ¿no? Esta sumatoria de acá. Hay que sumar. Esto más este. ¿Cuánto es la suma? La suma en este caso, para este primer valor de 335, la suma sale este de acá, ¿no? 0.022. ¿Cuánto tiene que ser la suma? La sumatoria tiene que ser igual a 0. O sea, la suma tiene que ser 0 o tender a 0. Se da nuestra temperatura y así sucesivamente van subiendo. En este caso hemos subido la temperatura hasta que la suma tiende. Aquí casi estaba 0. Ha ido bajando 0, 0, 0. Es lo mismo, parecido a lo que hemos hecho con la temperatura de burbuja, ¿no? Se está subiendo la temperatura, el valor de la suma está bajando, o sea, está tendiendo a 0. Entonces, se está yendo por un buen camino. Ahora, si subiendo la temperatura, si nos alejamos de la suma, es decir, que la suma ya no tiende a 0, sino tiende a otro valor diferente de 0, nos estamos alejando. Entonces, cuando nos estamos acercando a la respuesta, quiere decir que está convergiendo. Entonces, eso hay que ver, ¿no? Si subiendo la temperatura, la sumatoria en este caso va tendiendo a 0. Y aquí tenemos la temperatura. ¿Ya? Con este valor, subiendo la temperatura, hemos alcanzado 0.003, ¿no? Lo más cercano a 0. Porque aquí, como están viendo, si seguimos subiendo la temperatura, él se va alejando, ¿no? Con un valor negativo, pero se va alejando de 0. Se va alejando, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. La temperatura 335.5. Y esta temperatura tiene que estar en este rango, sí o sí, porque ¿dónde va a estar el equilibrio cuando hablamos de equilibrio? Les decía que el equilibrio tiene que estar entre la temperatura de burbuja y de rocío. Ahí se va a dar un equilibrio líquido-vapor. Si estás por encima o por debajo de la temperatura de burbuja, todo es líquido. Si estás por encima de la temperatura de rocío, todo es vapor. Entonces, acá tenemos 335.5. Está entre 334.8 a 336.6, ¿no? O sea, este rango es bien cortito, además, ¿no? No tenemos muchas temperaturas. 334.8 a 336.6, ¿no? Más o menos 2 grados de diferencia en nuestro rango. Entonces, ahí está. Esa es la temperatura. De esa manera se encuentra la temperatura. Entonces, ya hemos encontrado la temperatura. Y ahora con la ecuación 12 y con la ecuación 13 ya se puede encontrar las concentraciones, ¿no? A continuación se va a hacer eso. O sea, con esta ecuación 15 se encuentra la temperatura. Con la ecuación 12 vamos a encontrar la fracción molar en la fase líquida y con la ecuación 13 vamos a encontrar la fracción molar en la fase vapor. ¿Listo? La composición en la fase líquida con la ecuación 12, como les decía. Esta es la ecuación 12. Aplicado al componente A, nos dice la ecuación 12 que X sub I era, ahora estamos poniendo XA,
XA va a ser XFA dividido entre 1 más la constante de equilibrio de A menos 1 por B sobre F. XFA vale 0,4, 1 más la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio es a la temperatura que se ha encontrado, o sea, a esta temperatura, ¿no? Y la constante de equilibrio a esta temperatura, vean que vale 1.4049. Ese valor tiene que ser ahí, ¿no? 1.4049, esa es la constante de equilibrio, a la temperatura a la cual está el separador. Entonces, a esa temperatura tiene que estar calculado la constante de equilibrio. Menos 1 por B sobre F, que es 40 sobre 100, ¿no? La fracción molar en la fase líquida del componente A, 0.34. La fracción molar, como son dos componentes en este caso, la fracción molar del otro componente simplemente va a ser por diferencia, ¿no? Porque son dos componentes, la sumatoria tiene que ser 1. Entonces, lo restante a 0.34, lo restante a 1 de 0.34, que es 0.66, tiene que corresponder al componente B. Pues ya se tiene la composición en la fase líquida del componente A y del componente B. Ahora, con la ecuación 13, calculamos, se puede calcular con la ecuación 13 o con esta otra ecuación, ¿no? Con esta ecuación de la definición de constante de equilibrio. Recuerden que la constante de equilibrio en función de las fracciones molares, ¿no?, es igual a Y sobre X, YI sobre XI. De ahí también se puede encontrar, ¿no? Ya que tienes la constante de equilibrio, has encontrado X, puedes despejar Y, ¿no? Es lo que está haciendo aquí. Y va a ser igual a constante de equilibrio por X. Para el componente A, YA va a ser igual a constante de equilibrio de A por XA. Constante de equilibrio del componente A, aquí está, ¿no? En la tablita también hemos puesto 1.4049, ¿no? Su constante de equilibrio, por XA, que vale 0.34, eso nos da 0.48. Y nuevamente tenemos solo dos componentes, la composición del otro participante de nuestra mezcla, YB, lo hacemos por diferencia 1, ¿no? Nos sale 0.52. Entonces, de esa manera se han encontrado las composiciones de la fase líquida y de la fase vapor.